buenos días. La verdad es que preparar este testimonio fue un proceso bastante interesante porque me obligó a ir a mis propias raíces. Y esas raíces se inician con el viaje de mis abuelos. Mi abuelo materno provenía de un pueblo que está a unas 3 horas de Kiev, el pueblo de Melnik. Cuando él nació, esa tierra era polaca, era Polonia. Con el tiempo se transformó en Rusia y hoy es Ucrania. Ellos pertenecían a una familia judía que tuvo que arrancar perseguidos por su religión, y en ese tránsito conoció a mi abuela, que vivía y había nacido en Budapest, en Hungría, también en una familia judía. Em, Ella arrancaba del asedio nazi previo a la Segunda Guerra Mundial y transitaron juntos hasta Italia, desde donde viajaron en barco a América. Lograron llegar a parte de esa familia. La mayor parte de ellos murió en campos de concentración, pero los que lograron llegar se asentaron unos muy poquitos en Buenos Aires, en Argentina, y el resto en Chile. Mi familia paterna proviene de España. Llegaron en la época de la colonización, como sucedió en nuestros países de Latinoamérica, y el proceso de asentarse ahí dijo también que algunos de ellos se fueran posteriormente a Israel, y la línea más larga, la flecha que está ahí, es mi hermano, que junto a su familia vive en China. Ha sido una vuelta larga. Pero por qué lo pongo ahí? Porque ese tránsito que hicieron ellos antes que nosotros definió la forma que nosotros tenemos de ver la vida. Nos criamos en una familia que los días sábados acudía a la sinagoga. Éramos cuatro, mi hermano, yo y mis padres, y el día domingo íbamos los cuatro a misa. Entonces fue un proceso bastante enriquecedor de conocer desde pequeños la diversidad y de respetar esas diferencias también, de aprender y de inculturar una fe que tenía un tránsito largo y un tránsito bastante interesante, porque mientras nuestros padres intentaban que nosotros tuviéramos una raíz fuerte, una religión, en ellos también se fue produciendo un proceso. Y mi madre, judía de tomo y lomo, terminó siendo una judía mesiánica que un día al lado de nosotros rezaba el Padre Nuestro, y ya cuando fue la revolución total fue cuando la escuchamos rezar el credo. Entonces, sí, pasaron cosas interesantes. Llegamos a la parroquia Nuestra Señora de Pompeya, que en ese tiempo era la parroquia italiana, porque quedaba muy cerca de donde vivíamos. Caminábamos para llegar ahí. Y de alguna manera mi padre buscaba un oasis en el tiempo de la dictadura en Chile, donde pudiera vivir su fe católica de una forma más libre, porque se daba mucho que la iglesia estaba abanderizada con o contra la dictadura. Entonces, esta parroquia escalabriniana le brindó a él una forma de vivir esa fe que estaba un poco ajena a esto. Nosotros nos incorporamos a los grupos prejuveniles y con el tiempo recibimos una invitación para pertenecer a la Pastoral Juvenil Migratoria. Probablemente lo mejor que hicimos en ese momento fue decir, sí, voy, y fuimos. No nos escabullimos, quisimos estar. Ahora, para nosotros, todos los que componemos este movimiento laico escalabriniano, que tuvo sus raíces y sus orígenes en esta pastoral juvenil migratoria, el migrante no es un otro
ajeno. El migrante hacía parte de nuestras propias familias, eran nuestros compañeros de estudios y hoy aún más los compañeros de estudios de nuestros hijos. Son las personas junto a las que trabajamos y son los que siempre han formado parte de nuestras comunidades. Comenzamos a crecer en este movimiento laico, en estos grupos de pastoral juvenil migratoria, de la mano de sacerdotes que estuvieron ahí para acompañarnos y para brindarnos un proceso de formación que fue inmenso. Nos dedicaron meses y años a nivel formativo. Nos reuníamos todas las semanas, comenzando con la Eucaristía, y posteriormente teníamos un encuentro que al comienzo no versaba ni de organización ni de misión, solamente de formación. Y comenzamos a conocer entonces la figura de Juan Bautista Scalabrini, comenzamos a conocer su vida, su obra, y comenzamos a conocer el resultado de su obra porque se hacía patente en la misión en la que estábamos insertos. Nuestra forma de conocer este carisma fue a través de ser misioneros. Nos formaron para salir a golpear la puerta del que estaba primero en nuestro entorno parroquial y después suficientemente lejos, como por ejemplo los chilenos que vivían en ese tiempo en Mendoza o en Neuquén, Argentina, que habían emigrado, que habían sido exiliados la mayoría de ellos, y que estaban viviendo en villas miserias. Esta misma realidad es la que se vivió también en todas las comunidades que se formaron en Argentina y con el tiempo en Brasil, de forma bastante importante. Y esta realidad que nos preparó para, para salir al encuentro y para llevar un testimonio de Dios y de acogida a quien llegaba, realmente terminó transformándonos a todos. Personalmente y comunitariamente transitamos desde una especie de torre de Babel hacia un Pentecostés. Y es así como yo recuerdo gran parte de mi infancia y de mi adolescencia. Comenzamos a sentirnos en esta nueva comunidad parte del pueblo de Dios. Y ya no habían diferencias tan grandes. Éramos una comunidad de peregrinos que intentaba ponerse al servicio. Y lo más interesante es que como todos prácticamente éramos extranjeros de alguna forma, nadie se sentía distinto, todos lo éramos. Y aprendimos que había un objetivo que estaba mucho más allá de todo lo que podía suceder en el camino, y era que estábamos caminando juntos hacia una patria celestial. En esta comunidad y en todas las que se dieron a nivel de pastoral juvenil migratoria, yo creo que todos encontramos un oasis. Entendimos qué significaba ser una comunidad, qué significaba entender al otro, qué significaba ponernos al servicio del otro. Transitamos fuerte en la formación, nos preparamos para la misión y de alguna manera todos nos convertimos. Y era un proceso permanente de conversión, porque aquel al que le golpeábamos la puerta, pensando en que llevábamos algo para ellos, nos devolvía algo mucho más grande todavía y aportaba a ese camino una tremenda riqueza. Nos convencimos de que de verdad podíamos ser sal y luz en la tierra. Nos costó, pero entendimos que bastaba con poner nuestros propios talentos al servicio de pequeños actos, que no era mucho más que eso. Y con esto comenzamos a tener una continuidad y a formar también a otros jóvenes que se hacían parte de este proceso. Juntos conocimos a un Scalabrini que se transformó para nosotros en el modelo de quien es capaz de tener los pies en la tierra, con humildad, con sencillez, pero con total determinación. La mirada y el objetivo final en Cristo, con la certeza de que estamos habitados
y divinizados por su espíritu. La vivencia del presente como una donación de sí mismo, esforzándose por hacerse todo para todos, obviamente, especialmente para el migrante más vulnerable. Un hombre apasionado, con una voluntad inmensa y con una perseverancia que era superior incluso a sus propias fuerzas. Scalabrini es quien hizo carne que no existen barreras ni límites cuando trabajamos por la dignidad del ser humano, porque eso era lo que estaba en juego, la dignidad del otro. Y con su ejemplo, él nos demostró que se pueden abrir todas las puertas cuando las tocamos con paciencia, pero cuando estamos preparados para cuando se abran ellas. De él heredamos ese rol que es transformar nuestra sociedad. Probablemente de todo ese proceso de formación olvidamos fechas, eventos, momentos, pero si había algo de lo que teníamos certeza en ese momento, es que Scalabrini era un santo. En ese proceso intentamos ser iglesia misionera en salida. Esa es la forma en que vivimos esta espiritualidad. Hasta el día de hoy realizamos misiones en las periferias de nuestras ciudades, sobre todo en campamentos o en lugares donde existen migrantes sin techo. Acogemos, llevamos un mensaje que no tan solo pretende acompañar al que llega, sino también sensibilizar a nuestra sociedad cada vez más endurecida, eh, cada vez más ligada a mensajes nacionalistas que hoy marcan con mucha fuerza al migrante. Promovemos comunidades interculturales no porque solamente pensemos que son la mejor alternativa, sino porque en nuestros propios grupos vivimos la realidad de conocer a personas que llegaban de fuera, entender que tenían una tremenda riqueza que aportar. Muchos de ellos habían sido catequistas, agentes pastorales en sus propias parroquias, en sus lugares de origen, y se incorporaron a estos grupos misioneros con el tiempo. Por lo tanto, llegó un momento en que, por ejemplo, en el grupo de Santiago habíamos 4 o 5 chilenos y 25 personas que venían de Perú, de Bolivia, de Ecuador y con el tiempo de Colombia, de Venezuela, de Cuba, de El Salvador. Juntos aprendimos a conocer esta vivencia de la religiosidad popular, de la fe inculturada. Conocimos advocaciones marianas que ellos traían desde donde venían, que entronizaban en las parroquias a donde llegaban y que era el sustento en el camino y la fuerza para poder vivir un duelo migratorio que emocionalmente se prolongaba muchísimo en el tiempo y condicionaba su vivencia en el lugar. Entendimos entonces la importancia de caminar juntos a esa fe popular para hacer un tránsito desde esa base hacia Cristo. Y de esa manera aprendimos ellos y nosotros a encontrar a Cristo en el otro, a establecer redes de apoyo y a llevar estas redes a los lugares donde encontrábamos a las personas en situaciones de vulnerabilidad. Pero sucedió también una cosa que al menos yo o ninguno de nosotros imaginó. Tal como Abraham había percibido el paso de Dios en su vida, al momento de brindar hospitalidad a quienes venían de afuera y recibió de ellos una buena noticia, nosotros tuvimos la buena noticia de que nuestras iglesias locales, que estaban en absoluta crisis, se volvieron a llenar de los migrantes que traían en su equipaje un patrimonio religioso y cultural inmenso. Ellos revitalizaron nuestras iglesias locales. Ellos traían la buena nueva. El que estaba de paso era
el que venía a darle vida a nuestras iglesias locales. Y hoy ese trabajo nos tiene enfrentando el desafío de revitalizar los grupos de jóvenes. Probablemente en los momentos de más cohesión, de mayores integrantes, de mejor forma de trabajo, olvidamos, yo creo, la labor que nos compete en el trabajo con los más jóvenes. Y ese error es el que hoy día tenemos que intentar reparar para poder seguir caminando con fuerza. La situación geográfica de nuestras ciudades, la extensión de ellas, nos obliga a ampliar la tienda. No podemos hacer vida solamente en nuestras misiones o en nuestras parroquias escalabrinianas. El migrante está bastante lejos de ellas. Por lo tanto, este modelo de salida a su encuentro es el que permite ampliar esta tienda y llegar hasta ellos. Y bueno, uno de los desafíos de mayor importancia será la coordinación y la animación de las pastorales migratorias que vamos generando en los territorios donde estos migrantes se encuentran, porque los vinculamos a sus parroquias territoriales para que hagan vida en ese lugar y apoyamos la formación de pastorales migratorias donde ellos están. Por otra parte, necesitamos planificar a corto y a mediano plazo lo que es el actuar de nuestro movimiento a nivel de formación, organización y misión, de tal forma que eso no quede solamente en manos de quien tenga un liderazgo temporal, sino que sea un proyecto mayor, que esté por sobre cualquiera de nosotros. Lo mismo yo creo que debe existir en nuestras parroquias y es un gran desafío. A nosotros nos pasa lo mismo que a todas las estructuras de nuestra sociedad, incluso a nuestros gobiernos. Probablemente existen planes de gobierno que se llevan adelante periodo tras periodo, pero no existe una planificación de Estado que esté por sobre eso. Y por eso el que llega quiere construir algo que no se parece a lo que había anteriormente. Y es más, se esfuerza de alguna manera por borrar lo que ya había. Por lo tanto, la posibilidad de avanzar se hace dificilísima. Nosotros necesitamos en nuestras parroquias planes pastorales que estén por sobre los misioneros temporales, de tal manera que podamos ponernos nosotros también a disposición del cumplimiento de esos planes. Hoy vivimos en todos nuestros países unas brechas enormes entre quienes más y menos tienen, y el migrante hoy cada vez está más estigmatizado respecto de los problemas sociales que nosotros tenemos, porque realmente el migrante remece los fundamentos sociales, porque se hace evidente que están deteriorados, incluso antes de que ellos lleguen, y que nuestras propias sociedades no son capaces todavía de dar alternativas a nivel de educación, de familia, de comunidad, de salud, de vivienda y de protección social. El migrante solo pone en evidencia esta problemática. Entonces, más que nunca, tenemos que ser valientes en vivir esta espiritualidad, en ser voz de los que no tienen voz. No es un camino fácil, nadie dijo que lo sería. Obviamente, también somos etiquetados de alguna forma. Es imposible que todos estén de acuerdo con nosotros, pero la verdad es que cuando tenemos claro que nuestro objetivo está mucho más allá, tampoco tenemos tantos problemas en poder pasar por encima de los obstáculos y los escollos con que nos encontramos en el camino. Scalabrini hoy es santo de la Iglesia Universal y nos ha pasado que hay lugares donde llegamos en misión y ya lo conocen. Y lo conocen porque encontraron material que hemos dejado en misiones anteriores y nos hablan de su padre, el padre de los migrantes. Es el modelo y el motivador de muchos que hoy quieren vivir su vocación de laicos comprometidos en el ámbito de la movilidad humana. Y aquí es donde tenemos una gran bendición. Mientras gran parte de la humanidad, mientras cada ser humano se pregunta, ¿cuál es mi rol en esta tierra? ¿Cuál es mi misión en este mundo? Nosotros ya lo tenemos claro.
De alguna forma lo recibimos. El tránsito de los que hicieron antes de nosotros nos legó también eso. El camino ya estaba delineado. Sabemos qué es lo que vinimos a hacer. Y es más, nos dejaron un manual de cómo se hace. El tema es caminar. El tema es sembrar también encuentros significativos para otros. Esa flor que está ahí, en mi tierra se llama dedal de oro. Es la California Poppy. Y la leyenda dice que llegó en los bolsillos de quienes venían desde el norte de América, bajando hacia el sur, y que sembraban las semillas que sacaban de sus bolsillos por el camino, porque esa flor se enraiza profundamente. Es una alegoría clara de la parábola del sembrador, pero es lo que pasa también con nuestra espiritualidad. La vida de esa flor, en su belleza, en su color, es corta, florece en primavera y después se pierde. No la vemos más, pero sus raíces son tan fuertes, tan profundas, que en la próxima primavera, justo antes de que comience, las vemos salir por todo el borde del camino. Y la gente dice, es la que señala el sendero, es la que señala la huella. Nuestra espiritualidad pasa por momentos en que no vemos esa flor, pero tenemos la certeza de que está ahí, de que tiene fuerza, de que está dentro de nosotros. Por eso es que la invitación es a entender que la espiritualidad se hace viva cuando decidimos estar, cuando decidimos vencer la indiferencia, cuando decidimos caminar con el otro, cuando entendemos que es mejor reparar la infraestructura gastada por el tremendo uso de nuestros salones, del templo, de los lugares donde los migrantes se pueden congregar, que tener que gastar en levantar una estructura que se cayó porque estaba vacía, no tuvo mantenimiento. No le tengamos miedo a tener mucha gente en movimiento, porque es ese movimiento el que nos llama a estar en camino. El único que toca corazones sombríos y que aparece en nuestra oscuridad es Dios, pero nosotros los seres humanos solemos ir donde está el ruido, el barullo, el movimiento, la alegría. Son esos lugares los que nos llaman a participar. Seamos capaces de generar esos mismos lugares. Antes de terminar, quiero unos segundos para agradecer a quienes nos permitieron estar acá. Hoy somos 4, pero traemos en el corazón a muchos más que viven esta espiritualidad todos los días en nuestra región. Quiero agradecer a todos los sacerdotes que se hicieron parte de nuestro camino, que nos formaron, que nos permitieron enamorarnos de este carisma y que nos permitieron transitar hasta estar acá. Y quiero invitarlos a que seamos capaces de generar esos espacios de luz, de interculturalidad, porque si hay algo que aprendimos de Scalabrini es que con amor y compasión podemos lograr todo lo que necesitemos. Muchas gracias.